quería comenzar con esta anécdota. El hermano de Ernest, Pascual, siendo presidente de la Generalitat, me dijo, como dice mi hermano Ernest, que es el listo, la política ha dejado de ser la cosa más interesante del mundo y la gente se ha dado cuenta. Eso me lo dijo Pascual, pues era presidente de la Generalitat, o sea, ya hace unos cuantos años, entre tanto han pasado cosas. Yo percibía en aquella afirmación de tu hermano una intuición, de un anticipo de lo que luego ha venido, ¿no? Es decir, la conciencia de que algo está pasando con la política no está a la altura de las circunstancias, de las expectativas que la ciudadanía tenemos hacia ella. Déjame empezar haciendo un abuso de frase tópica. ¿Democracia para qué? Digamos, ¿no? ¿Libertad para qué? ¿Democracia para qué? Parecemos haber olvidado, la sociedad parece haber olvidado democracia para qué. Tú decías política. Y yo creo que la respuesta a la pregunta en el fondo es democracia. Ahora, es una respuesta que en sí misma no dice nada, o podría entenderse casi como un sinónimo, ¿no? o como mínimo como una cuestión inseparable una de otra. Pero es cierto que en esa pérdida de vitalidad, de tono, de la acción política y de la política como concepto, yo creo que sí que tiene una relación directa, tiene un efecto, al menos en parte, de cómo se ha producido la evolución de los sistemas democráticos en su conjunto, de su rol en nuestra sociedad moderna, de cómo ha cambiado o cómo no ha cambiado ese sistema democrático acompañando o dejando de acompañar a cambios que la sociedad sí ha producido, la sociedad en todos los sentidos. Lo que afecta más, porque déjeme decirlo también, yo creo que la derecha ha sido siempre más capaz de organizarse en función de una determinada concepción de presente y de gestión de intereses, y en cambio la izquierda ha pretendido siempre representar un futuro en diversos grados de utopía, digamos. Sí, la derecha ha sido menos ambiciosa políticamente. Exactamente, ¿no? Tú lo has explicado muy bien en algunos de tus... el tema del presente y el futuro, y la historia. Bueno, la derecha quiere más bien dar continuidad al paradigma que ha sido dominante desde Reagan-Thatcher, desde los años 80. Y la izquierda, si algo debe criticársele, que debe, yo creo, es que no ha sabido producir un relato alternativo a este. En este momento, históricamente, el de la globalización financiera y económica, el del mercado libre como única paradigma de solución de todas las necesidades de las sociedades europeas y mundiales, y luego, digamos, como respuesta también necesaria al juego de la austeridad impuesta como consecuencia de esta misma crisis económica, nacida en América, pero crecida y fortalecida en toda Europa, ¿no? En fin, de manera que salir de la crisis no es un problema técnico, no es un problema de capacidad económica, no es un problema de recursos sociales, es un problema político. Y por lo tanto es un problema también que nos lleva al primero, a la capacidad de la sociedad para articular proyectos, para explicar, y si quieres, un problema de capacidad de la izquierda o de las fuerzas progresistas en toda Europa para no quedarse en la resignación, la defensa o la nostalgia de derechos perdidos, sino en la articulación de proyectos de relato europeo, de construcción de futuro, etcétera. Está ahí. Bueno, estamos en un momento en Europa preocupante, ¿no? Por recordar al auditorio, conocéis perfectamente, pero por hacer un pequeño listado, tenemos asuntos que parece que no somos capaces de resolver y que son muy, muy graves, ¿no? La gestión de la crisis, la propia gestión de la crisis económica y la crisis del euro ha sido una gestión que ha agudizado la distinción norte-sur y la heterogeneidad, la divergencia, la desigualdad dentro también de las sociedades, la imposición de las políticas de austeridad. Tenemos al mismo tiempo todo el asunto del Brexit y la historia previa de cómo el Brexit, para evitar la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña,
ha hecho una serie de concesiones que tú conoces bien y que también son muy cuestionables, ¿no? Es decir, hasta qué punto estamos siendo sometidos a un cierto chantaje de Gran Bretaña respecto del resto, que se corresponde con otros chantajes, como puede ser la PAC, la política agraria francesa, etcétera, ¿no? Y ahora mismo tenemos un asunto que más me consta que te preocupa especialmente, que es el asunto de los refugiados, donde de entrada lo que hay es un incumplimiento claro, más por parte de los Estados que probablemente por parte de las definiciones generales de la Unión Europea, de nuestras obligaciones como obligaciones que hemos firmado en los tratados. No es una cuestión de caridad, es una cuestión de obligatoriedad que tenemos por lo que hemos firmado, ¿no? De modo que ahí estamos, cada vez más prisioneros de nuestra propia debilidad, de nuestra propia y vieja lógica de estados nacionales, que parecen haber, digamos, sucumbido a la tentación de pensar que la seguridad, la mejor garantía de derechos de cada ciudadano se encuentran en las políticas nacionales y no en la política europea. Yo creo que esto no solo es un error gravísimo, sino que es un suicidio para todos a corto y medio plazo. No hace falta que sea muy largo, ¿no? Antes hemos hablado del dumping fiscal y de los efectos de pérdida para todos. La competencia fiscal da lugar a que unos pocos ganen algo para que todos pierdan bastante, o bastante más, ¿no? Sí, estuve hace 2 semanas en Catania en un congreso sobre el tema de los refugiados y visitando un campo de... Sí, yo estuve en Turquía haciendo lo mismo. Sí. Sí. Y la verdad es que es un asunto que yo desde luego antes de verlo tenía una sensibilidad diferente, aunque estaba, os podéis imaginar la posición que yo tenía sobre este tema, que es la misma que tengo ahora, pero mi sensibilidad viendo aquel drama se modificó, ¿no? Y efectivamente tienes razón tú en el hecho de que tanto ciudades como ayuntamientos, pequeños, grandes, o comunidades autónomas como Navarra, tienen una disposición abierta a acoger refugiados y personas inmigrantes. Y probablemente el elemento... Acoger no solo en el sentido de darles de comer un día, una semana o 2 meses, en el sentido de recibirlos como ciudadanos. Exactamente, ¿no? De integrarlos en sus derechos, en sus escuelas, ¿no? En sus, etcétera. Sí, sí. Hay que construir Europa a pesar de los estados. Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo lo veo así. Europa nos necesita, ¿eh? Independientes o no, lo mismo da. Sí, no estoy hablando de esto ahora. Quizás si fuéramos independientes lo haríamos mejor, lo podríamos hacer con más... O quizá caeríamos en el pecado de Estado, ¿eh? No hay que descartar eso tampoco, ¿no? La oferta que hicimos en Cataluña hace exactamente... Empezamos a pensar en ella en el 2003, de la mano de un presidente de la Generalitat llamado Pasqual Maragall, no solo, pero acompañado por Esquerra Republicana y también en alguna medida por Convergencia, aunque en voz baja y a regañadientes. Pero esa era una oferta hecha no tanto desde el debate competencial o fiscal, sino desde la pretensión, digámoslo claro, ingenua, de recomponer o de construir una relación de confianza entre pueblos y entre instituciones y entre sociedades, no la cuestión del derecho a decidir, sino en relación a la cuestión de la independencia. Ahora, después de eso, el tiempo sigue pasando, el Estado reacciona de 1000 maneras, una de las maneras, déjenme decirlo de una manera un poco abusiva, pero ilustrativa. El Estado nos envía a Podemos. ¿Verdad que me entendéis? ¿No? Bueno, aquí sí, aquí te entendemos. Bueno, por eso lo digo aquí. Sí. Que es también un mecanismo de absorción, reducción y también abusando todavía más. Podríamos decir que ahora se replantea lo mismo que en el 36, afortunadamente en otras condiciones. La guerra o la revolución, digamos, ¿no? El proceso catalán quiere la revolución, lo quiere todo, y el Estado Podemos nos dice, ganemos primero la guerra del cambio en el Estado.